Bueno, vamos a dar inicio con este acto de la sesión de clausura del Ecocongreso 2020. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de todo el Congreso, que ha sido sumamente exitoso, lleno de muchas ideas apasionantes, mucho conocimiento para mejorar nuestra convivencia en este planeta y nuestra relación con el ambiente. De parte de los organizadores, Consultoría ECOS, la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica y la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Ha sido un enorme placer y un honor poder compartir y hacerles llegar a todos ustedes a diferentes partes del mundo este evento para celebrar pues hoy el Día Mundial del Medio Ambiente. Para esta sesión de clausura nos va a acompañar el licenciado Emanuel González, quien a partir de julio será el rector de la Universidad Técnica Nacional, así electo en las votaciones que se celebraron en esta semana. Darle una calurosa felicitación a Manuel por ese puesto al que va a llevar a la Universidad Técnica Nacional. La sesión que don Emanuel nos va a compartir el día de hoy es restauración de ecosistemas. Antes de iniciar con la sesión, les comparto brevemente una información de importancia. Para mejorar la experiencia de esta sesión, se recomienda el uso de computadora en el webinar. Por favor, mantener el micrófono y el video apagado durante la sesión. Pueden hacer todas las consultas que deseen en el chat y nosotros se las estaríamos compartiendo al expositor al final de la charla. Se estará colocando un link con el material de la charla aprobado por el facilitador para que ustedes lo puedan descargar. También vamos a tener una encuesta que les vamos a compartir para que ustedes puedan evaluar la satisfacción de este evento. Si desean recibir un certificado de participación, deben solicitarlo a ese email que aparece en pantalla. Sería congreso@consultoriaecos.com. En unos minutos también lo voy a estar compartiendo con todos y todas ustedes. Y finalmente, en caso de desconexión por parte del expositor les brindaremos unos minutos para su reconexión en caso de que hubiera alguna necesidad. Ok. Para presentarles a Emanuel, él es licenciado en salud ocupacional, tiene una maestría en gestión ambiental y desarrollo sostenible, cuenta con una especialidad en cambio climático y una especialidad en sistemas de calidad y mejoramiento continuo. Posee un doctorado, asimismo, en educación, con énfasis en mediación de pedagogía y 40 años de experiencia profesional. Actualmente se desempeña como el decano de la sede central de la Universidad Técnica Nacional y, como les mencioné anteriormente, el rector electo que empezará a regir a partir de julio de este año. Sin más preámbulo, les dejo con Emanuel González para escuchar la sesión de clausura de este evento, que sería restauración de ecosistemas. Adelante, Emanuel. Bienvenido. Estamos viendo la pantalla, sin embargo, no lo estamos ni viendo ni escuchando. Si puede habilitar el audio y también el video, por favor. Ahora sí lo escuchamos. Faltaría solo el video. Lo voy a solicitar acá.
Nada más dele aceptar. Perfecto, ya estamos viendo el video, Emanuel. Muy buenas tardes. Un gusto poder estar compartiendo con ustedes hoy en el Día del Ambiente una actividad de esta naturaleza. Muchísimas gracias a Miguel, a Ecoconsultoría, a la Universidad de Antioquia también de Colombia por haber realizado este evento. Y muchísimas gracias también porque efectivamente la comunidad universitaria, la Universidad Técnica Nacional, me ha elegido para el periodo 2020-2024 como candidato a la rectoría. Así es que muchas gracias, Miguel, por sus palabras. Eh, una gran felicitación por ese excelente trabajo que han desarrollado en estos congresos virtuales. Sin duda alguna, creo que esta conferencia es muy oportuna. Le vamos a llamar adaptación al cambio climático y sobre todo conservación y restauración de ecosistemas. Este es un proyecto personal que se ha venido realizando desde hace 22 años. Inicié yo este proyecto, esto es en Costa Rica, en la comunidad del Cantón de Río Cuarto, en la provincia de Alajuela, una zona que se ha venido dedicando al cultivo de la piña. Como ustedes pueden observar en la gráfica, ya son pocos los espacios de integración para la flora y la fauna, y iniciamos este proyecto precisamente con el objetivo de demostrar que pequeñas iniciativas, que acciones personales, sin duda alguna, juegan un papel fundamental para la preservación y conservación del planeta Tierra. Conferencia también, he venido desarrollando esta página que se llama Iridia, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible. Es una página que cuenta con unos 40 países que están ligados y unas 2.200 personas que la siguen. Precisamente todos los días compartimos noticias relacionadas con la problemática ambiental global y ahí pueden encontrar las conferencias y otras actividades. Precisamente el cambio climático es la intimidación más importante que enfrenta la humanidad. Y como bien sabemos hoy, el COVID-19 desnuda todas estas acciones que los seres humanos en esa posición antropocéntrica, en el antropoceno, como se le denomina después de la revolución industrial, han venido teniendo impactos muy significativos en el planeta Tierra. Sin duda alguna, somos conscientes de que diariamente en todas las noticias antes del COVID, efectivamente, el tema número uno es el cambio climático hace pobres a los países pobres. Lanza, es un New York Times, lanzan grito por el clima en unos 100 países, alumnos se movilizaron, esto es el Heraldo en México. Costa Rica se une a una coalición para combatir el cambio climático de la política fiscal. El Financiero y el cambio climático acorrala a los delfines. Ecoticias es un periódico digital español. Con eso lo que queremos plantear es que efectivamente los seres humanos sabemos que el cambio climático nos está llevando a una sexta extinción. Y esta es una foto de algunos colegas que compartimos esta especialidad en cambio climático con el ZUCA y que hoy la Universidad Técnica Nacional, en coordinación con la Universidad Tecnológica de Panamá, con la doctora Casilda y el doctor Oscar Vega, han venido realizando y ya se terminó la primera etapa de un curso virtual precisamente en relación al cambio climático, como parte de los compromisos que asumimos en ese curso que integra a las comunidades y también integra a la formación de estudiantes. El ser humano ha pasado por diferentes historias, desde la revolución industrial, que efectivamente sabemos que se toma la decisión de utilizar combustibles fósiles como fuente energética, y a partir de ahí, en esa transformación permanente de la naturaleza, posteriormente en una segunda revolución industrial donde hay un mayor aprovechamiento de la electricidad, del motor de combustión, de los ferrocarriles, de la transformación del acero,
en esas decisiones humanas empieza una transformación del cambio del uso del suelo en el planeta Tierra que ha venido cada vez impactándose de manera más significativa. En el año 1500, los seres humanos que habitaban el planeta Tierra llegaban a ser 700 millones. Hoy los seres humanos que estamos habitando este planeta superamos los 7.700 millones de seres humanos. A partir del año 70 del siglo XX, se han duplicado todas las cantidades de seres humanos que habitamos este planeta. Efectivamente, con una economía lineal, con una economía simétrica, con una economía que ha planteado que los recursos parecieran ser finitos cuando sabemos que tenemos un consumo insaciable con unos recursos completamente finitos. Es decir, eso ha significado que efectivamente, a través también de los procesos de transformación y automatización, hoy nos encontramos en los albores de la Revolución 4.0 a partir del 2011 y han venido transformándose una serie de procesos a través de una serie de transformaciones que nos plantean alternativas diferentes como la biomimética o la biomimesis, la química verde, la ecología industrial, las energías renovables y empezamos a ver cómo tratamos de equilibrar un mayor globalmente. La población humana se ha multiplicado por 14, la producción por 240 y el consumo de energía por 115. Entonces sabemos que hay una decisión y que está fundamentada en el uso de combustibles fósiles, donde hoy, por más esfuerzos que hacen, el 75% de la energía sigue siendo sustentada en el uso de combustibles fósiles. Además de eso, decíamos que hay un cambio en el uso del suelo, no solo desde la perspectiva urbana, para poder agrupar a los seres humanos hoy en grandes orbes, que es una característica a nivel global, donde los seres humanos se concentran en grandes megápolis, de 25 millones o 28 millones, el Distrito Federal, o Tokio con 38 millones, es decir, Nueva Delhi, Sao Paulo, y esas grandes concentraciones hoy con el COVID-19, sin duda alguna, vemos cómo esos hacinamientos urbanos también logran que las contaminaciones y el trasiego de este tipo de virus sea más fácilmente y se potencialice sin duda alguna como lo hemos estado viendo. Y el cambio de suelo no solo es urbano, sino es agrícola. Y ahí vemos que los grandes monocultivos, donde no existe una protección o planes reguladores que definan realmente cuáles tierras se dedican a la parte agrícola, cuáles a las partes urbanísticas o legislaciones muy flexibles, van ocasionando estos trastornos enormes dentro de los grandes ecosistemas. La deforestación, sabemos, es un problema terrible. Esos son imágenes de diferentes lugares de nuestro país. En un lado vimos el monopolio de la piña, en el otro lado estamos viendo el monopolio del café y en otro lado estábamos viendo de alguna manera los monopolios de los centros urbanos. Sabemos que el sistema climático es un todo. El planeta Tierra es una red de relaciones. Hay una interconexión en la gran biosfera que es nuestra casa común, de tal manera que somos seres planetarios, somos seres que compartimos una casa en común. En esta relación de relaciones, el clima está completamente armonizado, tanto desde la atmósfera, tanto desde la litosfera y tanto, sin duda alguna, desde la hidrosfera. Esa es nuestra casa, ahí es donde se establecen las relaciones. Y efectivamente estos cambios en el clima en los últimos años han venido teniendo un impacto muy significativo donde efectivamente todos esos gases de efecto invernadero que forman parte de los ciclos naturales de los ecosistemas se han visto completamente alterados por el antropocentrismo y por las relaciones en que los seres humanos desarrollamos nuestras actividades cotidianas. Entonces es importante plantear que tenemos, de acuerdo a la teoría de Jane Lovelock, la teoría de Gaia, un planeta único, un planeta que se autoorganiza, un planeta que está vivo, un planeta que crea una red de relaciones en un solo ecosistema. Y ahí, sin duda alguna, decíamos nosotros, el proceso de la fotosíntesis es un proceso clave. ¿Por qué es clave? Porque este tiene precisamente que ver con algunos elementos que nosotros le llamamos sumideros o captadores de CO2 de la atmósfera. Y efectivamente esos sumideros o captadores cada vez son más limitados, como lo vimos en el cambio del uso del suelo, cuando veíamos cómo se ha venido transformando, ya sea por la
el desarrollo de infraestructura urbana, ya sea por el uso de productos para la alimentación humana, y efectivamente han venido teniendo un gran impacto. Si el ciclo de carbón se rompe, si no tenemos nosotros sumideros, efectivamente esa molécula de CO2 sabemos que se ha estado capturando fundamentalmente en los mares. Eso también ha venido generando una serie de impactos en estos ecosistemas. Y tenemos la biomasa viva, es decir, si no tenemos árboles no hay vida. Si nosotros, por eso cada uno de nosotros debemos de hacer el mayor esfuerzo por sembrar árboles. Todas estas fotos que van a empezar a ver son de este proyecto que hemos venido desarrollando desde hace más de 23 años. Ahí tenemos materia orgánica en los suelos, que también forma parte de estos ciclos, de esa red de relaciones para que la biodiversidad pueda desarrollarse en humedales, en swampos, como algunas veces se les dice, que han venido siendo completamente destruidos, completamente no se manejan los límites de protecciones legales y se han venido siendo completamente aniquilados y ocasionando grandes trastornos en los ecosistemas. Como decíamos nosotros, efectivamente, la molécula de CO2 en la época preindustrial estaba en 280 partes por millón. Hoy sabemos que esa molécula llega a 405, 406, 407 partes por millón, con los impactos que eso va teniendo, sin duda alguna, en los seres humanos. ¿Esto qué ha significado? Que el único ser que ha podido transformar las condiciones del clima ha sido el ser humano. No hay otros. Y en los últimos 10 años la temperatura se había mantenido alrededor de 15 grados centígrados. Precisamente sabemos que la presencia de esta molécula ha generado el aumento de 1 grado centígrado. Y esto nos lleva, sin duda alguna, a la generación de lo que nosotros llamamos el efecto invernadero. Y es efectivamente estos gases de efecto invernadero, porque sabemos que una parte de la energía que entra del sol obviamente es absorbida y otra parte también se refleja. Muchos de estos gases de efecto invernadero tienen un papel fundamental en la transformación de alguna manera de esta temperatura que hace que el planeta ni se enfríe y que el planeta tampoco pueda tener temperaturas extremas. Entonces, de ahí que hemos venido dándonos cuenta y en esta gráfica estamos viendo precisamente cómo el dióxido de carbono ha venido aumentando, como lo decíamos, desde la época preindustrial a nuestra era y efectivamente está asociado al uso de combustibles fósiles. De ahí que nosotros decimos que se requiere descarbonizar, es decir, sacar esta molécula. Ahí tenemos una gráfica donde también estamos viendo los aumentos de la temperatura en los últimos años y precisamente cómo se plantea el aumento de 1 grado centígrado con los impactos que eso va teniendo a nivel global. Entonces es efectivamente, como ya sabemos, a través del panel intergubernamental de cambio climático desde el año 85, que el cambio climático no es un mito. El cambio climático simple y sencillamente es una realidad, como se ha venido demostrando, y que eso ha venido teniendo una serie de impactos en el nivel del mar, una serie de impactos en la calidad de vida de los seres humanos, que cada día lo podemos. Ahí vemos también algunas gráficas donde se demuestra cómo la temperatura en la superficie de la Tierra ha venido también modificándose específicamente. Esta otra gráfica nos plantea los cambios en el nivel del mar detectados por los satélites. Todas estas son gráficos de la NASA que precisamente nos demuestran ese impacto del cambio climático. Entonces no hay duda alguna que la elevación del nivel del mar adquiere sin duda alguna una significancia muy importante. Lo más triste de esta realidad es que el cambio climático afecta a los más pobres, impacta a los más desposeídos de una manera más fuerte que a otros ciudadanos y en las áreas más vulnerables como costas, todo el área nuestra centroamericana y otros impactos de esta naturaleza. Entonces, ¿qué ha venido ocurriendo? Y recordemos que la criósfera también es una parte que tiene que ver con los glaciares, que sin duda alguna ha venido teniendo un impacto muy significativo por este aumento de las temperaturas. Y en ese gráfico vemos cómo el mínimo anual de la extensión de hielo de Groenlandia comparado con la extensión promedia mínimo de 36 años de hielo marino, es una realidad lo que el planeta Tierra está sufriendo. Ahí están las grandes, el top 10 de los grandes países que son los que más contaminan.
En este caso específico vemos a China, vemos a los Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, la India, vemos a Rusia, vemos a Japón, ahí estamos viendo Brasil, Indonesia, México. Sin duda alguna, este es el top 10 de los más contaminantes. Esa gráfica es muy significativa porque nos dice cuáles son los impactos generalizados atribuidos al cambio climático sobre la base de la documentación científica. Y es muy importante porque vemos por continente los impactos que se generan a nivel físico, los impactos que generan en los sistemas humanos gestionados asociados al cambio climático. Entonces vemos que el planeta Tierra no se escapa. Todos los continentes, cada rayita que está ahí significa la importancia, si es muy alto, alto, medio o bajo, y vemos que no hay parte del continente que no está siendo impactada precisamente por los efectos del cambio climático. Y esto también está teniendo un impacto muy importante también en la calidad de vida de los seres humanos, en algún tipo de patrones de enfermedades como transmitidas por vectores, infecciones transmitidas por agua y alimentos y calidad del aire. Sin duda alguna hemos visto cómo a través del COVID-19 se ha venido teniendo un gran impacto por esa destrucción permanente de los ecosistemas, de la naturaleza, de esas líneas divisorias que existen entre los seres humanos y entre sus formas en que ellos se organizan y se distribuyen, y sin duda alguna a través de una comercialización de especies desmedida que ha venido teniendo impactos muy significativos en esas relaciones que ha venido desarrollando los seres humanos. Pero además tiene que ver con aumento de la temperatura, tiene que ver con problemas también de frío, de inundaciones, radiación ultravioleta, tormentas y incendios forestales. Estos también son impactos, también está asociado a aspectos que impactan la calidad de vida de los trabajadores, que tienen que ver con violencia, con salud mental, con nutrición, que se ven asociados a fenómenos sociales ligados también a lo que nosotros llamamos refugiados ambientales, que son parte de unas nuevas generaciones que se realizan precisamente a través de una serie de procesos que pueden ver impactadas las comunidades por diferentes tipos de desastres, como hoy lo estamos viendo a través del COVID-19, como algunos países tienen menos estrategias sanitarias preventivas y la gente pues efectivamente se traslada a países que tengan condiciones sanitarias mejores. En el caso de Costa Rica, efectivamente nos está pasando en las zonas fronterizas con los países de Nicaragua, donde hemos tenido un trasiego permanente y fundamentalmente en actividades agrícolas. Estamos hablando de actividades dedicadas a monocultivos como la piña, la naranja y otro tipo de proyectos que demuestran cómo los seres humanos en esta red de relaciones también nos vemos afectados. Entonces, efectivamente, el cambio climático no es un mito. Eso está clarísimo y hay que redoblar todos los esfuerzos para que esas cosas mejoren. Hay dentro de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel global, tenemos algunas que son muy claros, como la acción climática, donde nos dice que hay que adaptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Entonces, ¿cuáles son las respuestas ante el cambio climático? Es decir, ¿qué podemos hacer los seres humanos ante esta situación? Es decir, los seres humanos, primero, tenemos para mitigar, lo que tenemos que hacer es reducir las fuentes potenciadores de sumideros de gases de efecto invernadero. Cuando hablamos de los sumideros de gases de efecto invernadero, efectivamente nosotros debemos de sembrar árboles, debemos de utilizar energías renovables, debemos de hacer un consumo más razonable, pero efectivamente aquí es donde está toda la parte de la descarbonización del planeta. Esa es una. Y la otra, como nosotros vemos saber, tiene que ver con reducir la vulnerabilidad de la población y los sectores productivos e incrementar su resiliencia y la resistencia a la infraestructura estratégica. Y aquí los gobiernos han venido desarrollando grandes esfuerzos en los sectores productivos, en la infraestructura, en la población, para poder desarrollar lo que podríamos decir comunidades resilientes, comunidades que puedan adaptarse a estas condiciones tan impactantes como hoy estamos viviendo el COVID-19. Pero además hay un objetivo segundo y que tiene que ver precisamente con la lógica de esta conferencia, donde lo que queríamos era un poco evidenciar cuál es la situación real del cambio climático, plantear esas premisas de partida y el segundo objetivo, porque el primero ya vimos que tiene que ver con la descarbonización,
que tiene que ver con los sumideros de la molécula y con las alternativas de energías renovables, y el otro efectivamente está asociado a cómo conservar, restaurar y mantener los ecosistemas como servicios ambientales para la adaptación al cambio climático. Conservación, restauración y manejo sustentable. Y es aquí en esta parte donde vamos a dar énfasis, porque efectivamente el proyecto que vamos a mostrar ya es un proyecto que demuestra cómo sí se puede conservar y restaurar ecosistemas. Ahí tenemos una lámina muy interesante sobre los efectos de la vulnerabilidad actual y futura, ¿verdad? Como la exposición, independientemente a un agente biológico, como ya estamos viendo, el caso del COVID-19, como la sensibilidad, más los impactos que nosotros podamos tener, la degradación de vegetación natural, la fragmentación, la susceptibilidad a inundaciones, la baja escolaridad de la población, el acceso a agua potable o el acceso a vías de comunicación, nos pueden hacer menos posibles de adaptarnos con condiciones muy negativas a las poblaciones humanas, cuando ponía el ejemplo de Costa Rica versus la situación que se vive en el país hermano de Nicaragua. Creo que esta lámina es muy puntual de cuando vemos también que hay situaciones integrales, sistémicos, que tenemos que analizar para poder comprender esta dinámica. El efecto del huracán Otto en nuestro país años atrás demuestra la vulnerabilidad de los ecosistemas, demuestra cómo la necesidad de planes reguladores es vital para poder evitar efectivamente este tipo de acciones y que nos pone en condiciones muy vulnerables. Vemos también que hay una gran limitada infraestructura vial que hemos venido también nosotros arrastrando desde hace muchísimos años, y que de alguna manera, y es vital, la forma en que el transporte urbano tiene que ser transformado para poder tener un transporte colectivo que nos pueda generar mejores condiciones. La acumulación de residuos sólidos y líquidos en ríos océanos es un tema vital también. Y aquí tendríamos específicamente el objetivo 2, como decíamos, que nos vamos a visualizar, es cómo conservar, restaurar y manejar sustentablemente los ecosistemas, garantizando sus servicios ambientales para la mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces vamos a empezar hablando de este caso. Iriria le denominamos nosotros. Iriria significa Imbribrí, hija de la madre tierra, y empezamos con un proyecto personal donde podemos evidenciar, por ejemplo, en esta fotografía que anteriormente veíamos, cómo el impacto de los monocultivos, cómo la forma de no tener planes de reguladores y la ausencia de estudios de viabilidad ambiental pueden permitir que estos desastres se ocasionen. Cuando vemos una fragmentación total, cuando vemos ya los problemas naturales que la flora y la fauna va a empezar a tener por esos fraccionamientos, empezamos a generar desiertos donde hay zonas con una gran biodiversidad y el impacto que esto significa. Entonces, sin duda alguna, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza plantea que la adaptación basada en ecosistemas consiste en la utilización de la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas como parte de una estrategia más empleada de adaptación para ayudar a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. Y aquí es importante ver cómo el manejo sostenible, la conservación y la restauración de ecosistemas proveen los servicios que permitan a las personas adaptarse a estas implementaciones del cambio climático. Su propósito es aumentar la resiliencia, reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas. Ahí fue cuando estamos viendo cómo nosotros fuimos desarrollando este sistema para poder ir tratando de restaurar ecosistemas que anteriormente se dedicaban a la ganadería, que eran tacotales y que empezamos a restaurar. Y hay un gran objetivo dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible a nivel global que nos habla de proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de diversidad biológica. Es decir, esto también está enmarcado dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tanto se habla. Entonces, sin duda alguna, nosotros tenemos que generar sistemas que funcionen de acuerdo con los principios ecológicos, capaz de automantenerse e integrarse en su contexto y de madurar por sí mismos. Es decir, cómo nosotros creamos
un ecosistema que genere sus propias condiciones para poderse desarrollar. Y empezamos, sí, efectivamente, introduciendo árboles, no solo comparando con ecosistemas cercanos, sino empezando a sembrar los árboles que podíamos. Eso se empezó aproximadamente del año 1997. Ahí vemos un árbol de culebro que se le denomina un árbol precioso. Ya esos árboles estaban ahí en unas partes del terreno. Ahí estamos viendo un árbol de botarrama blanco o chancho, que le denominan, que también es de la zona. Ese es un gallinazo, que es un árbol bellísimo. Todos estos también son atrapacarbonos. Ahí vemos un cortés amarillo, que también tienen esa característica fundamentalmente porque son árboles que botan muchas hojas, que están incorporando biomasa al suelo y por eso se les denomina atrapacarbono. Ahí estamos viendo algunos bosques de almendro, otros atrapacarbono en el caso del cedro. Esos son árboles de espabel, eso es un árbol de pochote, ese es un árbol de cenízaro. Vean la biodiversidad de árboles y cómo efectivamente nosotros podemos generar. Ese es un árbol, ese es un ceibo, es un árbol bellísimo también. Ahí tenemos un árbol de cahuilla, ahí tenemos árboles de caoba, ese árbol se denomina quebracho. Vean la biodiversidad, ese es un cocobolo, ese es un nazareno. Son muchos árboles de una gran biodiversidad que se han venido. Esos son árboles de gallinazo, que se le denomina. Ese es un árbol específico de cacho, que son árboles maderables muy buenos. Esos es un títor también para la lapa verde. Ese es un manú, son árboles muy fuertes y muy resistentes que se usaron específicamente para cuando el ferrocarril, para la creación de los rieles, es decir, se ponían como sustento en las líneas férreas. Son árboles muy fuertes. Ese es un árbol precisamente que tiene que ver con un mayo, se le llama porque florea en mayo, y ahí estamos viendo también una serie. Empezamos a sembrar árboles, como ustedes vieron, de diferentes especies. Empezamos naturalmente también a traer, vean ustedes, lo que quiero yo rescatar es la biodiversidad de especies en un área de 26,000 metros cuadrados, pero vean cuando vimos el monocultivo que estaba a la par, cómo puede ser posible que nosotros tengamos la capacidad de destruir esa biodiversidad y no poner límites, ni poner corredores biológicos, ni definir estrategias que nos permitan poder conservar y restaurar estos ecosistemas. Ahí estamos viendo, esos son diferentes orquídeas, también son de la zona. La de la izquierda es una Maxillaria luteolva, una orquídea bellísima, y la de la derecha es la famosa Sobralia o famosa flor de un día, que son orquídeas bellísimas. Ahí estamos viendo diferentes formas de orquídeas que todas tienen esa característica. Estas son brazabolas, también son de la zona. Ese es otro tipo de brazabola. Ahí estamos viendo otro tipo de orquídeas, algunas como las Epidendrus fragans, Oncidium, algunas lluvias de oro que también se caracterizan. Pero vean la diversidad, vean lo que se encuentra, lo que los seres humanos somos capaces de destruir, es decir, de no poner límites, de utilizar las zonas de mayor biodiversidad para convertirlas en monocultivos. Es decir, esto es un desastre, esto no hay otra palabra que uno le pueda llamar. Todas esas son orquídeas autóctonas, son endémicas, son orquídeas de la zona. Pasamos a las bromelias. Recordemos que las bromelias son grandes ecosistemas. Las bromelias son hogares permanentes de diferentes especies. Es una cosa impresionante lo que una bromelia a nosotros. Y vean el exotismo de todos este tipo de bromelias. Nosotros, evidentemente, cuando uno trata de restaurar ecosistemas, lo que se hace específicamente es ir a comparar con un ecosistema vecino para poder existir. Nosotros lo que hemos hecho es trasegar todas estas especies, obviamente en 23 años, de las zonas y de otras fincas que teníamos cercanas, para poderlas incorporar e ir dando este concepto. Ahí hay diferentes tipos de bromelias, estamos viendo también diferentes tipos de heliconias, que son características de esta zona, que sigo planteando la filosofía permanente de la biodiversidad,
que es la vida en el planeta. Aquí se pueden establecer todas las redes de relaciones que nosotros podamos. Vean ustedes el exotismo de este tipo de plantas y todo lo que está ligado a este tipo. Ahí no solo llegan pájaros, ahí llegan anfibios, es decir, se crean toda una cadena de ecosistemas que son características de esas zonas. Y eso está en 26,000 metros cuadrados. Todo eso es lo que ustedes están viendo. Es característico del bosque tropical muy húmedo, del bosque tropical lluvioso, que hoy se ha convertido en un desierto de piña. Es decir, esto no puede ser posible. Esos son helechos que ya han nacido naturalmente, no los hemos traído, no los hemos sembrado. Es decir, recordemos que ese es un helecho que nunca evolucionó. Tienen millones de años de estar aquí y es una especie que en el ADN que está ahí naturalmente. Si yo le hubiera pedido a Dios que me lo pusiera, yo creo que no me lo pudo haber puesto en un lugar mejor. Ahí estamos viendo otro tipo de especies que son muy seguidas por los colibríes, que son naturales de la zona y que efectivamente nos demuestran cómo en esta red de relaciones todos tenemos un espacio para poder vivir, para poder sobrevivir, para poder llevarnos. Y aquí naturalmente van saliendo todo este tipo de especies tan exóticas, tan naturales, palmeras de diferentes naturalezas, que tenemos nosotros. Esa es la famosa súrtura o palmito de montaña, que además tiene un sabor muy exquisito, que también forma parte de esta red de relaciones. Entonces, si nosotros vemos, sin duda alguna, hay 4 elementos fundamentales para poder restaurar ecosistemas. Primero es la sustentabilidad. Si la comunidad viva restaurada se perpetúa a sí misma. Lo segundo es la productividad. Debe ser tan productivo como el original. La invasibilidad o la susceptibilidad biológica y la biodiversidad, el sistema de la restauración debiera tener iguales índices que otros que naturalmente así lo eran. Estos son grandes principios fundamentales para ver si después de 23 años nosotros hemos podido dar un salto para la conservación y la restauración de ecosistemas. Pero vean que hay que empezar por nosotros mismos. El gran principio filosófico es piense globalmente y actúe localmente. No hay excusa para que nosotros no podamos personalmente aprovechar estos espacios, como decíamos nosotros anteriormente. Y ahí estamos viendo, sin duda alguna, estos aspectos de los anfibios, cómo han venido saliendo. Entonces, ¿qué ha pasado? Como vimos, empezamos sembrando árboles, empezamos trayendo diferentes especies de liconias, de bromelias, todo lo que caracteriza los ecosistemas naturales de esas zonas, y empezó a brotar la naturaleza naturalmente, y empezaron a salir los anfibios. Vean ustedes la belleza de los diferentes anfibios que habitan, que ahí vienen, que ahí desarrollan su casa en las bromelias, en las heliconias. Vean las diferentes especies. Y eso no estaba. Es decir, ustedes vieron lo que tenemos como vecinos. Entonces, el ejemplo es que efectivamente sí se puede. Esta es una conferencia para motivarlos a ustedes y decirles sí se puede. Se pueden lograr las cosas. Vean, es decir, vean la cantidad de anfibios que nosotros hemos logrado recuperar naturalmente a través de la restauración y de la conservación de los ecosistemas. Ahí los estamos viendo. Vean la cantidad de especies diferentes que nosotros hemos sabiendo que los anfibios, sin duda alguna, son muy vulnerables ante el cambio climático. Hay grandes indicadores que tienen que ver con esta reproducción de la biodiversidad, como lo decíamos. Estamos hablando de anfibios, estamos hablando de mariposas, estamos hablando de murciélagos, que son indicadores muy significativos de que efectivamente el ecosistema ha venido a restaurarse. Ahí estamos viendo una cantidad importante de anfibios. Mariposas, como decíamos, es un gran indicador también que nos dice que efectivamente el sistema, aves de toda naturaleza, empiezan a llegar, porque además de eso, los árboles, y efectivamente hemos ido a la montaña a buscar cuáles son las especies que ellos más comen y hemos venido también desarrollándolo. Entonces es un espectáculo todas las mañanas ver la cantidad de aves que llegan precisamente para
hacer uso de la alimentación natural que hemos podido desarrollar. Las lapas verdes han estado llegando este año, ha sido muy impresionante. Ahí he subido algunos videos donde ya las lapas verdes este año los vimos con más frecuencia porque los árboles están creciendo más, porque ya eran semillas. Ahí vemos una bandada de sargentos, eso fue impresionante, más de 40 aves que estuvimos viendo, y vean el efecto borde, que es importante verlo en la conservación y restauración de ecosistemas. Vean ustedes, como uno diría, imagínense ustedes cómo hay 40 sargentos, que son unos pájaros muy lindos, rojos y negros, le decimos aquí en Costa Rica, y usted dice en el piñal, es decir, cuando en teoría eso ha sido fumigado, y vemos que el efecto borde, porque al frente tenemos el ecosistema que se desarrolla. Ahí estamos viendo diferentes tipos de colibríes, otros tipos de... Y aquí tenemos los murciélagos. Cuando llegamos a la propiedad, lo primero que vemos somos los murciélagos. Estos son los grandes que andan en las noches utilizando las semillas para poderlas reproducir. Esos no tienen COVID-19, eso es lo importante. Esos más bien colaboran con la naturaleza, polinizan la naturaleza, nos ayudan con especies permanentemente. Esto nos demuestra, imagínense, y nos llegaron hasta los Congos, porque no tienen dónde estar los monos. Ustedes vieron en esas áreas. Esto es una triste realidad, por eso es muy importante que los gobiernos apliquen estrategias permanentes para poder hacer corredores biológicos. Ya no solo vemos en las ciudades cómo se están desarrollando estrategias para desarrollar corredores biológicos que articulen esas franjas, que puedan articular esas vías para que no podamos tener destrucciones totales, que es lo que hemos venido haciendo, al no existir ningún control, al no existir simple y sencillamente leyes flexibles o a través de la corrupción que se vuelve una vulnerabilidad permanente, y creo que ese es el mayor problema que le ha pasado al ambiente. Leyes muy flexibles, una gran corrupción que efectivamente permite que se desarrollen proyectos agrícolas, industriales, fabriles en áreas que ni tan siquiera se cuentan con planes reguladores, donde no se han hecho estudios de viabilidad ambiental. Y ahí estamos viendo específicamente otro tipo de insectos y de aspectos que vean todo lo que genera. De ahí van a haber culebras también, de ahí la terciopelo, que sabemos que es una serpiente extremadamente tóxica, que es necrotóxica y neurotóxica, pero de ahí en el hábitat tienen que participar todos. Y ahí estamos viendo que entonces este proyecto, cuando ya vimos que además de que estamos sembrando árboles, que empezamos reforestando, que empezamos generando esos espacios, también lo convertimos sin duda alguna en un centro de educación para crear esa conciencia planetaria. Decimos que nosotros necesitamos 3 grandes ejes, desarrollamos en la universidad. El concepto de ecocampus o los conceptos de campos sostenibles o de sociedades resilientes o de sociedades sostenibles, que efectivamente define el desarrollo de una política, de una misión y de un compromiso. Y luego viene la parte que tiene que ver con las relaciones entre los balances de masa y energía y el desarrollo de indicadores cuantitativos que nos permitan medir y cuantificar. Eso ha sido lo tradicional. La parte más difícil cuando certificamos es cómo transformar los valores en acciones. Es decir, cómo transformamos este patrón métrico más cuantitativo a una acción de incorporación interna donde podamos asumir un compromiso para que yo pueda llevar esto a mi hogar, para que yo pueda llevar esto a mi industria, para que yo pueda llevar esto a mi comunidad y que efectivamente podamos crear esa red de relaciones para poder tener una conciencia planetaria que nos sirva tan. Entonces hay otro gran objetivo de desarrollo que se denomina consumo responsable y producción. Cómo garantizar modalidades de consumo y protección sostenibles, cómo garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible en el saneamiento para todos, cómo conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Todo esto está ligado a esta nueva estructura. Y a partir de ahí empezamos a generar un centro de capacitación, un centro donde han pasado ya miles de estudiantes y miles de personas. Tuvimos el honor de tener a Fridtjof Capra y a Miriam Vilela de la Carta de la Tierra y el famoso físico austriaco
ha desarrollado desde Berkeley todos los procesos de ecoalfabetización, su famoso libro La trama de la vida, entre otros, y hemos venido teniendo una participación activa con estudiantes donde se ha convertido en un laboratorio, donde efectivamente ahí le decimos a los jóvenes, vean, sí se puede transformar los ecosistemas, sí se puede restaurar los ecosistemas, sí nosotros podemos empezar con pequeños esfuerzos que se conviertan en ejemplos para darnos cuenta que además la naturaleza es agradecida, que la resiliencia natural que tiene la tierra, al igual que los seres humanos, sí se puede lograr. Este ha sido el mayor logro, el mayor éxito, la mayor motivación que hemos tenido nosotros, donde cientos, como les digo, miles de jóvenes han venido participando a través de diferentes metodologías constructivistas, participativas, para tener una conciencia planetaria lúcida. No solo estudiantes, personal administrativo, personal docente, diferentes colegas. Hemos estado coordinando también en diferentes momentos la Comisión de Educación Ambiental de las universidades costarricenses públicas. Ahí estamos en un cierre de sesión de fin de año, generando esas metodologías y esas estrategias que nos permitan a nosotros decirle sí podemos tener un planeta diferente, sí podemos conservar la naturaleza, sí hay formas de establecer redes y relaciones que nos permitan tener un planeta armónico con la naturaleza, no al antropocentrismo, sí al biocentrismo, sí a la inclusión, sí a la tolerancia, sí a la solidaridad. Ese es un tema fundamental que nosotros tenemos y hemos desarrollado, y ese es mi padre que me motivó desde muy niño, pues para que yo me enamorara de la naturaleza, y hoy este ejemplo viviente que les he dado es parte del fruto de esa red de relaciones que debe de establecerse desde las familias, desde las familias. Desde ahí debemos de motivarnos y estar siempre que sí hay posibilidades, que nosotros podemos tener mejores alternativas y que podemos tener una sociedad armónica con la naturaleza. Quisiera ir terminando, nos dice el Papa Francisco en la famosa encíclica Laudato Si, una obra bellísima, publicada ya hace años atrás, sobre, yo le he llamado un gran tratado de ecología, con un gran pensamiento, con una gran filosofía, con un gran amor, con una gran disyuntiva sobre los sistemas económicos tan agresivos, tan en una economía que efectivamente sabemos que tiene una obsolescencia programada que nos hace consumir lo que no necesitamos y que dure cada vez menos ese consumo en el uso real del producto. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado seas, mi Señor, por la hermana, nuestra madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. Esta hermana clama por el daño que le provocamos por el uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano herido por el pecado también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y desventada tierra que gime y sufre dolores de parto. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta. Su aire es el que nos da aliento y su agua nos vivifica y restaura. Me parece que con esto estaría terminando esta exposición. Muchísimas gracias. Una gran felicitación a los organizadores de este evento por ser tan innovadores. A través de estas plataformas podemos llegar a muchos seres humanos y hoy el mensaje es que sí se puede, sí se puede. Los seres humanos sí podemos transformar, podemos ser mejores seres humanos, podemos tener una ética más responsable y sí podemos restaurar y conservar ecosistemas.
Este es un ejemplo viviente de que sí estamos para hacer mejores cosas. Muchísimas gracias, ha sido un gusto poder compartir este cierre de este congreso y una gran felicitación a los organizadores. Gracias, don Emanuel. Excelente la presentación que nos acaba de brindar. Le voy a leer unos comentarios y después hacemos el espacio de preguntas. Primero, que muy hermosa la colección de árboles del proyecto. Y segundo, que excelente charla, bellas fotos y felicidades por tan buen congreso. Sigan así. Que si vamos a compartir el link del material, sí, sí lo vamos a compartir en unos breves instantes. Y voy a proceder a compartirle las preguntas que nos están haciendo. Las preguntas serían las siguientes. Don Emanuel, ¿dónde está ubicado y cómo se puede visitar la reserva Iriria? Eso está ubicado en, en Alajuela, en un cantón nuevo que se llama Río Cuarto. Está muy ubicado por la zona de Sarapiquí y es una zona que tiene una de las mayores biodiversidades de este país y ahí se demostró. Nosotros la hemos venido usando más con fines meramente educacionales. En la UTN yo la he puesto al servicio de la universidad y ahí participan permanentemente pues estudiantes, profesores y administrativos de cualquier facultad, de cualquier escuela, de cualquier carrera. Está al servicio de la persona que quiera visitarlo con muchísimo gusto. Ahora que pase el COVID-19, con muchísimo gusto podemos coordinar para que la visiten. Si hay un grupo de personas, con mucho gusto ahí damos esas conferencias sobre cambio climático y hacemos diferentes metodologías precisamente para comprender más esta dinámica. De acuerdo, muy amable. Otro dice, el éxito de la restauración de los ecosistemas dañados por la intervención humana no solo depende de reintroducir especies vegetales y animales afectadas, sino que es fundamental la implicación de las poblaciones locales. Tal vez su opinión sobre ese comentario. No, él tiene toda la razón. Recordemos, y en toda mi experiencia, hay una frase clara que yo sí aprendí. Para restaurar y conservar ecosistemas, solo se aprende haciéndolo. Es decir, no hay otra forma, pero lo que él está diciendo es clave. Es decir, es muy importante que en la conservación y restauración de ecosistemas, como una de las alternativas para la adaptación al cambio climático, está asociado a lo que se plantea ahí. Porque recordemos que mucho está asociado a grupos o a turismo local y a otras formas que se puedan desarrollar con la comunidad, precisamente donde la comunidad preserva no solo esa flora y esa fauna, sino se convierte en una economía local solidaria para la sobrevivencia de esas poblaciones. Entonces, efectivamente, eso que él apunta es muy significativo. Pero para la conservación y restauración de ecosistemas, no solo basta con estar uno planteando eso, sino que efectivamente la comunidad debiera tener un papel fundamental para que mantengamos un tipo de economía solidaria, como hay en Costa Rica miles de proyectos de esta naturaleza que precisamente logran esa armonía, esa sostenibilidad y también generan ingresos con las poblaciones locales. Se hace encadenamientos productivos maravillosos y que además nos sirve, como decíamos, para la conservación y la protección de la naturaleza. De acuerdo, vamos con la siguiente entonces pregunta. Preguntan que si todos los ecosistemas degradados son recuperables. Yo me imagino que la pregunta es que si hasta el más afectado se puede recuperar. Yo diría que sí. ¿Será que yo soy tan positivo en la vida? Si nosotros vemos qué es lo que va a quedar después de esos monocultivos, ahí me parece que naturalmente, efectivamente, pues eso va a tener una serie de características de los suelos y otra serie de elementos muy particulares físicos y climáticos y biológicos, pero me parece que efectivamente va a ser recuperable dentro de la dinámica de su misma naturaleza, de su ecosistema, ¿verdad? Es decir, no se podría perder la lógica de eso, pero yo desde una forma optimista me parece que dentro de ese ADN natural que tiene,
y dentro de esas condiciones naturales es completamente recuperable. De acuerdo, gracias. Y muy ligada a la pregunta anterior, otra persona nos pregunta, ¿cómo empezar un proceso de restauración ecológica y garantizar la continuidad de ese proceso de restauración? Es que digamos que aquí podríamos encontrar diferentes enfoques. El primer enfoque podría ser que efectivamente a través de un Estado o de un gobierno o una política pública se decide asignar una área de miles de hectáreas o de cientos de hectáreas o algún tipo de patrimonio cultural, histórico, arqueológico que se pueda desarrollar. Eso tendría que ver con política pública. En este caso, la experiencia que yo le puedo contar es una experiencia individual, es una experiencia privada. Y efectivamente, lo que hay que tener es ganas de hacer las cosas. Hay que tener esa conciencia para poder uno estar enamorado de lo que uno hace y convencido de que el planeta Tierra, de que un árbol que uno siembre ya es una esperanza, que una flor que uno siembre es una esperanza y la continuidad es un problema de disciplina, porque ahí es muy duro, es muy duro. Yo muchas veces me he preguntado, ¿y tendrá sentido esto? Y se los digo con toda sinceridad, porque eso tampoco es barato. Es decir, a mí no me ayuda a nadie, es decir, esto son iniciativas meramente personales. Uno tiene que hacer un gran sacrificio personal y familiar. Esto es porque uno está convencido, porque uno está enamorado, porque tiene una pasión desde el punto de vista privado, pero también puede ser rentables en la pregunta anterior que me hacían cuando hacemos ecosistemas basados precisamente en ese tipo de acciones locales. Esto es disciplina. A Albert Einstein una vez le preguntaron que era un genio, dijo que era una persona con una inteligencia mediana, pero con una constancia infinita. Es decir, un maratonista no gana una maratón ni corre casi a 3 minutos, menos de 3 minutos por kilómetro porque lo trae naturalmente. No, tiene que entrenar 180 kilómetros por semana. Es decir, aquí en la vida nada es de gratis. Efectivamente se requiere un gran esfuerzo, una gran disciplina, una gran constancia, una cultura. Por eso hablábamos que el tercer eje es la transformación de una cultura de valores. Y cuando uno tiene un valor incluido, ya usted eso se convierte en parte de una dinámica natural de la vida. Me parece que por eso yo hacía dos enfoques. Una cosa es cuando el gobierno decide y dice, sí, hey, tenemos 500 o 5.000 hectáreas, vamos a dedicarlas a la conservación y restauración. Y otro tema es cuando las iniciativas privadas o pequeñas parcelas, no importa que usted tenga 1.000 metros cuadrados, no importa que usted tenga 300 metros cuadrados, no importa que tenga 100 metros cuadrados, le aseguro que ahí usted puede sembrar un palo de guitete, un árbol, de lo que sea, y le va a llegar un árbol, un pájaro, le va a hacer un nido. Entonces esa es, y la tierra necesita que nosotros sembremos árboles, necesita formas de vida. Gracias. Otra pregunta, ¿cómo podemos seleccionar mejor especies que proporcionan simultáneamente beneficios ecológicos y económicos? Sí, ese es otro gran tema, porque efectivamente volvemos a al proyecto de la pregunta que me hacían anteriormente sobre la necesidad de generar ecosistemas con diferentes alternativas que permitan que comunidades también puedan tener una economía que les permita niveles de sobrevivencia. Esto también ha generado, porque no son beneficios muchas veces a corto plazo. Efectivamente, depende del proyecto que se ejecute, depende de los financiamientos que puedan existir. Algunos sí son más a largo plazo y eso significaría una política permanente de apoyo. Ahora, después del COVID-19, se está hablando mucho de los bonos verdes, ¿verdad? De que hay mucho capital que se va a empezar a destinar precisamente para ver cómo se desarrollan sociedades resilientes, ciudades resilientes, cómo va a organizarse las comunidades después del COVID-19, las ciudades, cómo va a ser su forma de organización, es decir, cómo vamos a reunirnos, cómo crear áreas verdes, cómo crear zonas donde la gente ande en bicicletas, es decir, vea que vamos a volver a la humanidad, vamos a volver a ver cómo somos más humanos, pero efectivamente ese es un tema que no es fácil porque cuando yo me pongo a ver, yo empecé a los 36 años y por eso puedo enseñarles esas fotos. Yo tengo 59 años de almendros que tienen 20 años, pero un almendro de montaña, por ejemplo, crece 1.7 metros por año. Entonces hay árboles que usted sabe que ya no los va a ver, pero que es un legado para las futuras generaciones.
Entonces sí, habría que equilibrar mucho ese enfoque de sostenibilidad basado en ecosistemas para poder ver beneficios económicos y ecológicos. Los famosos pagos ambientales también al final no eran muy rentables para gente que tenía poca cantidad de tierra. Sí eran rentables para gente que pudiera tener 1000 hectáreas, 2000 hectáreas, 3000 hectáreas, pero no todas las personas están en esas condiciones. Ese es un tema que se las trae, ¿verdad? Es un tema que se las trae. Gracias. Este es otro comentario, yo creo que tal vez es la apreciación de parte suya. Dice, Naciones Unidas declaró 2021-2030 la década para la restauración de los ecosistemas. Afirma que los esfuerzos que se hagan en este periodo podrían contribuir a restaurar 350 millones de hectáreas, eliminar 26 gigatoneladas de gases de efecto invernadero y generar 9 millones de dólares, 9 billones de dólares en servicios ecosistémicos. Sí, Creo era que lo que se explicaba de lo de los bonos verdes y estas nuevas alternativas que se están desarrollando, ¿verdad? Em, ¿existe alguna entidad que pague por la reforestación de una propiedad privada? Sí, como les decía, nosotros aquí en Costa Rica tenemos pagos por servicios ambientales, es decir, hay gente, hay muchas personas que tienen las fincas por pagos de servicios ambientales. Claro que sí. Y como les decía, a nivel global, como vimos anteriormente el comentario de la persona, efectivamente hay dineros para poder que él pueda motivarse a generar este tipo de ingresos y que puedan ser un poco más rentables y más atractivos para las personas. De acuerdo. ¿Qué se necesita para hacer un ecocampus y una comunidad sostenible? Sí, lo primero que se necesita, yo anteriormente lo decía, el primer eje es definir una política. Recuerden que una política es un compromiso. Y cuando uno en un sistema de calidad, lo primero que tiene que definir es la política porque lleva incluido el compromiso. Y eso tiene que ser a la más alta gerencia. Si no hay compromiso, no va a pasar absolutamente. La política no la puede definir los mandos medios, la política tiene que definirla el dueño de la organización o el accionista mayoritario para que haya un compromiso verdadero. Después de eso decíamos, tiene que haber un balance entre masas de energía para determinar un diagnóstico de los indicadores cuantitativos que nos permitan medir cuánta energía, cuánta agua, cuánto manejo de residuos, cuánto manejo de combustibles fósiles, cuánto manejo de agentes refrigerantes. Y cuando tengamos todo ese inventario y todas las métricas, nosotros empezamos a generar planes estratégicos de mitigación o de compromiso para empezar a generar eso. Pero decíamos que la parte más importante es cuando transformamos todo eso en acciones para desarrollar valores. Y ahí es donde entra la parte mucho educativa y metodologías participativas que asuman ese compromiso. Nosotros lo hemos vivido, nosotros podemos tener en la universidad, hoy nos dieron, por ejemplo, 2 estrellas en cambio climático, tenemos 5 estrellas en centros educativos, bandera azul, que estimulan estas prácticas, pero si usted hace una encuesta y le pregunta a los jóvenes que si ellos cómo hacen para poder reciclar y vamos a encontrar que muchos no saben, que no utilizan bien. Entonces, ese es un tema permanente hasta que no haya una transformación de acciones en valores, hasta que yo lo incorpore en mi vida cotidiana, como lavarme los dientes, como asearme, como la cultura que nos están hoy permitiendo, que debiera ser permanente, de lavarse las manos, y esos temas que son transformaciones culturales que tienen que desarrollarse. Esos son los 3 ejes para poder desarrollar un ecocampus y una comunidad sostenible. Gracias, Emanuel, por esa pregunta. Tenemos unas cuantas más. Dice, bueno, este es un comentario, es una sugerencia. ¿Podría elaborar una vista virtual de esa reserva para tener la posibilidad de verla hoy y en 10 años? Sí, sí tenemos vistas, sí tenemos, le hemos dado seguimiento, digamos, y no, hay fotos muy interesantes que tal vez por el tiempo no dan, pero es increíble, bueno, con ver la flora y la fauna que llega ya uno se queda asustado. Ahora que ha estado el COVID, he estado ya más metido ahí y les juro que es impresionante ver uno la cantidad de flora y fauna que llega ahí y ver a la par que lo que hay es desierto, ¿verdad? Sí. Luego dice que si con la campaña habrá más proyectos con respecto al tema y la motivación para la restauración de los ecosistemas. Creo que la pregunta va en el sentido de que si, cómo motivar a restaurar ecosistemas.
Nosotros somos como agentes vivientes. Yo lo que hago es, a través de la página que les digo, Iridia, todos los días subo noticias, subo fotos, trato de reflexionar. Esa es la forma en que nosotros hemos venido tratando de contribuir, pero eso tiene que ser política pública, decíamos nosotros. Tengo información que para el año 2025 algunos gobiernos o países económicamente más fuertes están viendo la posibilidad de que definitivamente las grandes corporaciones ligadas a grandes monocultivos, independientemente no de la parte agrícola, sino también de la parte urbana, y están tratando de solicitar que tienen que desarrollarse corredores biológicos. Y vean que esa es una nueva tendencia en las ciudades, donde se puedan hacer comunidades más resilientes y comunidades en armonía, donde ahora se están desarrollando condominios y otro tipo de proyectos donde se incorporan supermercados, donde se incorporan áreas para juegos lúdicos. Es decir, se crea todo un ecosistema que pueda un poco empezar a desarrollar esas formas de poder armonizarnos. Pero efectivamente estamos muy ansiosos de que se pueda generar más política pública para poder incorporar esas áreas a estos grandes proyectos. De acuerdo. Quedan dos preguntas. Dice, ¿cómo se pudiese restaurar un ecosistema víctima de la intervención minera y cuyos suelos son los más antiguos del planeta? Me refiero al escudo guayanés en Venezuela afectado por la minería legal e ilegal. Bueno, ese es un tema de acción política pública, fundamentalmente, porque si nosotros vemos, nosotros tuvimos una experiencia muy interesante en nuestro país. En los años 70 se quiso extraer aluminio de la zona de Pérez Celedón y bueno, la sociedad civil dijo no, llegaron hasta situaciones de manifestaciones muy fuertes y efectivamente no se hizo eso. Hace unos 5 años tuvimos un proyecto minero que se le dijo no también a una gran corporación canadiense. Hoy, lastimosamente, pues ese proyecto ha existido un gran vandalismo que ha venido teniendo un impacto negativo. Con relación a esa pregunta específicamente, no conozco muy bien el tema de este que me está planteando, pero sí me parece que aquí debiera existir un compromiso de una política pública, de una sociedad. Por eso le ponía estos dos ejemplos que nosotros hemos vivido para poder generar esas acciones que puedan permitir una no intervención o una restauración de ese tipo de proyectos. Hace poco también algunos monocultivos estuvieron invadiendo unas zonas arqueológicas muy importantes en nuestro país y precisamente a través de una discusión y de un compromiso de la sociedad civil, de las universidades y de diferentes órganos involucrados en temas ambientales, culturales, lograron bloquear para que efectivamente no se siguiera el cultivo en eso. Eso va a ser siempre una dinámica permanente. La sociedad civil tiene que jugar un papel fundamental porque sabemos que lastimosamente en América Latina las leyes son muy flexibles. Lastimosamente sabemos que hay niveles de corrupción muy altos y lastimosamente sabemos que además mucho de la economía más perversa ligada algunas veces al narcotráfico y a una serie de elementos también han estado muy incorporados en temas ambientales. Entonces, esos son temas muy difíciles que sin duda alguna necesitamos una acción, una cultura, políticas nacionales apadrinadas desde la sociedad civil para poder contribuir a mejorar este tipo de procesos. Gracias. Otra pregunta nos dice, ¿cuánto tiempo toma o se puede considerar para poder decir que un ecosistema está completamente restaurado? ¿Y cuáles son las características del área, especies, etcétera? Es que era lo que anteriormente les planteaba yo a ustedes con algunas características que ahí se planteaba, ¿verdad? Lo ideal es que el ecosistema se reproduzca a sí mismo y se crean esas redes de relaciones que permitan, como ya vimos en las fotografías que yo pasé, como por ejemplo todos los anfibios, todas las aves, todo
llega naturalmente porque hay una recuperación natural del ecosistema. Eso no es fácil, es decir, por eso les decía cuánto dura un árbol, es decir, un árbol de almendro, que es la semilla, por ejemplo, que se come la lapa verde, va a cosechar aproximadamente a partir de sus 15 años. Es decir, que se requieren al menos 20 años para empezar a generar la reproducción de esos árboles, y así muchísimos que sabemos que miden 50 metros, árboles de 50 metros, pero que necesitamos 50 años. Entonces, no es un tema tan rápido, ¿verdad? No es un tema tan simple. Si hay algunas especies invasoras o algunas especies que se comercializan maderablemente con árboles que tienen crecimientos impresionantes, son 2 o 3 años. Precisamente cuando yo hago las explicaciones de los ecosistemas ahí en Iriria, tenemos árboles, por ejemplo, con 5 años que tienen 4 veces el crecimiento de maderas nativas naturales. Entonces, ese no es un tema que se hace de un día para otro. Es decir, es un tema a largo plazo, es un tema que requiere una conservación, una disciplina permanente para poderlo desarrollar. Pero sí, le juro que en 5 y en 10 años ya uno empieza a ver frutos positivos de todas estas cosas. Ok. 3 últimas preguntas, don Emanuel. Felicidades, Emanuel, por la lucha contra la adversidad, por recuperar parte de la madre tierra. ¿Qué deben hacer las universidades para cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible? Sí, este es un tema, decimos que las universidades en la sociedad del conocimiento tenemos que transformar el conocimiento, eso está claro, pero nosotros tenemos que ser ejemplificantes. Es decir, las universidades, sin duda alguna, todas debieran estar certificadas y acreditadas, o en ISO 14001, o en sistemas de bandera azul ecológica, o en carbono neutro. Es decir, nosotros tenemos que dar el ejemplo, nosotros tenemos que tener ecocampus, nosotros tenemos que tener campus sostenibles. Si nosotros no somos capaces de transversalizar en los contenidos, en los programas, si las universidades no son capaces desde que usted ingrese y se dé cuenta que usted está en un ecocampus, ¿de qué sentido tienen las universidades? Es decir, las universidades tienen que dar un ejemplo, y el ejemplo es haciendo. Nosotros no podemos quedarnos en la retórica. Bien lo decía don Leonardo Boff, nosotros estamos cansados de la retórica ambiental. Es pura retórica, o los políticos la usan como una frase permanente. No, no, hagamos, demostremos que estamos haciendo. Nosotros nos sentimos felices aquí en la UTN cuando tenemos el bosque Sacámina, que empezó hace 6 años, desarrollamos un bosque en un área de 8,000 metros cuadrados, donde hoy tenemos especies nativas y es una belleza. Ahí está el ecosistema después de 6 años, pero lo hicimos. No nos quedamos en la retórica, sembramos los árboles, la gente con un gran amor los protegió. Ese es el tema. Las universidades no pueden ser retórica, las universidades tienen que ser acción y tienen que ejecutar, que el estudiante diga, sí, estoy certificado, estoy acreditado en carbono neutro. Tenemos que ser luz, 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 no oscuridad. De acuerdo, muy amable, gracias. Le preguntan que cómo cree que afecta el coronavirus en la restauración de los ecosistemas. Bueno, recordemos que este tipo de virus que del año 2000 se han venido afectando a la humanidad están asociados a animales, ¿verdad? Algunos a camellos, otros en determinados momentos a aves, otros en determinados momentos que a murciélagos o al pangolín. Es decir, lo que está claro, sin duda alguna, y a la comercialización de especies y a esas prácticas, esos hacinamientos en el manejo de ese tráfico de especies, lo que está claro es que la frontera, el límite entre la ruptura de los ecosistemas y las áreas urbanas ya no encuentra una frontera de protección. Y efectivamente, cuando nosotros hablamos de la destrucción de la cantidad de hectáreas, de miles de hectáreas que cada día se destruyen en el planeta Tierra, vemos que esa frontera entre los ecosistemas naturales en que las especies se desarrollaban y la proximidad del hombre, porque es una zoonosis sin duda alguna, son enfermedades de transmisión de este tipo, empiezan a adquirir cada vez mayor importancia. Si no tenemos bosques, si no tenemos árboles, si no tenemos estos ciclos naturales,
efectivamente vamos a tener, como vimos con el cambio climático, una serie de vectores y una serie de enfermedades que van a encontrar cultivo fácil para poderse transmitir. Hoy lo vemos en Costa Rica. La mayoría de los problemas son de trabajadores agrícolas que se trasladan de un país que no ha hecho las cosas como debiera ser y que ha dejado a la libre las condiciones sanitarias y que vienen a incorporarse a grandes monocultivos nuestros y que vienen a generarlo. No hay duda alguna que el coronavirus, la zoonosis, los riesgos biológicos, las amenazas por terremotos, tsunamis, por inundaciones, forman parte de toda esa vulnerabilidad en que hoy nos encontramos los seres humanos, precisamente por la autodestrucción que hemos hecho del planeta Tierra. Las defensas naturales las hemos destruido. De acuerdo. Y bueno, aquí la copié mal la pregunta, pero se la leo porque había una última pregunta. ¿Cómo visualiza el futuro de Costa Rica en relación a la restauración y resiliencia de sus ecosistemas? Bueno, recordemos que Costa Rica ha sido un país que desde los años 70 tomó la decisión de empezar a conservar ecosistemas. El 25% aproximadamente de nuestro territorio ha venido desarrollándose con parques nacionales, reservas, y eso hace que Costa Rica viva fundamentalmente económicamente de los servicios y especialmente del turismo, que sabemos que son millones creo que 3 millones visitaron el año pasado nuestro país y que precisamente vienen para conocer esa gran biodiversidad y esa belleza que nosotros tenemos, que Dios y la naturaleza nos ha dado. Me parece que nuestro país ha venido con estos visionarios políticos asumiendo una herencia muy importante que hay que fortalecer. Algunos hablan que nosotros tenemos un 52% de preservación, reservas que se han venido restaurando y conservando. Hay muchos proyectos privados que también así lo vienen haciendo. Y me parece que aquí Costa Rica lo que tiene que ser es igual que las universidades consecuentes. Si nosotros decimos que somos un país verde, seamos consecuentes con el discurso y la política del país verde. Es decir, nosotros tenemos que ser consecuentes con nuestro discurso. Tenemos muchas debilidades en manejo de aguas residuales, muchas debilidades en el manejo del plástico, es decir, muchas debilidades en planes reguladores. Es un país muy pequeño, tiene 52,000 kilómetros cuadrados y solo hay 20 cantones de los 83 que tienen planes reguladores. Costa Rica no necesitaría más que un plan regulador para todo el país. Se requiere una gran decisión política, una gran voluntad política. Nosotros no podemos seguir planteando la premisa de que la destrucción de muchos ecosistemas para generar empleo es la solución. No, 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 no. Yo no puedo justificar el empleo a través de la destrucción de los ecosistemas si no hay estudios de viabilidad ambiental, si no hay estudios que permitan realmente reconsiderar cuáles son las áreas que deben de sembrarse o de protegerse y cuáles áreas no. Me parece que tenemos que ser más consecuentes. Nuestra huella de carbono lo dice. Nuestra huella de carbono sobrepasa la capacidad ya natural del ecosistema en Costa Rica y creo por el gran consumo también que tenemos que efectivamente necesitamos ser muy consecuentes en nuestro discurso. Nuestros antepasados nos dejaron una gran herencia. Hay que mejorar esa gran herencia. De acuerdo. Muy amable, Manuel, por esta sesión de clausura de este Ecocongreso Internacional 2020. Creo que fue ampliamente tratado el tema de la restauración de ecosistemas, con muchos buenos comentarios. Por ejemplo, también mencionan que gracias por facilitar estos espacios de conocimiento y que todo empieza por casa. Gracias a Manuel nuevamente. Felicidades por el nombramiento como rector electo de la Universidad Técnica Nacional. Y con este marco vamos a dar final al Ecocongreso 2020. Agradecerles a todos y a todas ustedes por haber participado de las actividades que a lo largo de estos 2 días unieron a más de 1,200 personas a lo largo de 24 países que participaron en este tema. 2 universidades públicas, una de Colombia, una de Costa Rica, una empresa privada,
costarricense se aliaron para hacer este evento gratuito y que llegó, como les digo, a muchas personas en estos 2 días. Realmente, Manuel, muchísimas gracias por la participación. Bueno, un gusto, más bien un honor, Miguel, que la UTN y en alianzas privadas públicas y con la Universidad de Antioquia en Colombia, muy agradecidos y muy agradecidos, Miguel, por tu empresa también, por asumir estas iniciativas, a don Carlos Mora, el coordinador de la carrera de Ingeniería en Salud Ocupacional y Ambiente, y a los colegas también, Alberto y Fidelia en las otras sedes. Muchísimas gracias por ese gran esfuerzo que han venido realizando. Un gusto poder compartir con ustedes en un día tan especial hoy como el Día del Ambiente. Gracias, Emanuel. Pues bien, entonces desearles feliz tarde a todos los participantes y damos por finalizada esta sesión. Muy amables a todos y buenas tardes. Por favor, para las personas que están preguntando por el material, se los haremos disponible en el sitio del Congreso en el próximo día. Y también, si gustan, pueden solicitarlo al email que dejé en el chat. A ese mismo email pueden solicitar el certificado de participación del evento y recordarles completar la encuesta de satisfacción de esta charla para tener su retroalimentación. Gracias a todos.